les bendiga. Un saludo especial para todo el equipo del programa Momentos de Vida. Que Dios les bendiga de una manera especial. Les habla John Jairo Bayona, pastor de la Iglesia del Señor aquí en Las Adjuntas. Quiero compartir con ustedes pensamiento de la palabra de Dios basados en lo que dice Mateo capítulo número 26, verso número 73. Dice la Biblia: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Quisiera hablar acerca del lenguaje del cristiano. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Entre las grandes obras que Dios hace en la vida de una persona, y digo grandes obras porque lo que Dios hace siempre será extraordinario en la vida de la gente. Y entre esas grandes obras que Dios hace, es que Dios le da un nuevo lenguaje a todo aquel que Él llama a través del mensaje del Evangelio. Ese nuevo lenguaje cristiano, que es el producto de algo glorioso, de una obra que Dios ha comenzado internamente en la vida de la persona. Y ese cambio de lenguaje hace manifiesto que Dios está haciendo una obra extraordinaria en la vida de la persona. De allí entonces comenzamos nosotros a darnos cuenta cómo una persona, cuando la palabra de Dios está haciendo su efecto, cuando la obra del Espíritu Santo ha entrado en su desarrollo, comenzamos a oír las personas que tienen una manera de expresarse muy distinta a aquellas primeras expresiones que oímos cuando estaban por primera vez escuchando la palabra de Dios. Y a medida que va pasando el tiempo, ese lenguaje se va convirtiendo en una de las maneras con mayor alcance y demostración de que en la persona, la obra de Dios está de una manera muy progresiva. Tenemos que glorificar a Dios, tenemos que establecer comunicación con Dios, tenemos que hablar de su palabra, de sus dichos, tenemos que ser testigos de toda la obra de Dios, de manera que Dios interviene para que el lenguaje sea acorde a toda esa obra magna que Dios ha hecho y está haciendo en favor de la persona. Ella se convierte en un manantial donde fluye todo cuanto más usamos ante la presencia de Dios. Proverbios, el capítulo número 10, estaba analizando la escritura allí, porque es importante mirar lo que la palabra de Dios nos dice. Proverbios capítulo 10, el verso número 11, dice la palabra del Señor: manantial de vida es la boca del justo. Por eso decía que el lenguaje del cristiano se convierte en ese manantial donde fluyen palabras que son agradables ante Dios y que son agradables ante el oído de aquel que no conoce a Dios, pero que comienza de alguna manera a ir detectando de que esa persona con esa clase de lenguaje es alguien distinto. Y ten en cuenta que Jesús dijo que de la abundancia del corazón es que habla la boca. La Biblia dice, el Señor también dice en San Juan, que de lo que nosotros sabemos, de eso también hablamos. Entonces la boca se convierte en una herramienta dentro de esta vida cristiana, aparte de ser un gran manantial que fluyen, que confiesan, como dice la Biblia, fruto de labio
que confiesan el nombre de nuestro Salvador. Y pensando en esto entonces, pudiéramos mirar que la riqueza que caracteriza a un cristiano está en su lenguaje. El mismo Proverbios capítulo 10, verso 20 dice: plata escogida es la lengua del justo. Es una riqueza el lenguaje del cristiano. También dice Proverbios 25:11, y estamos compartiendo la palabra de Dios: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Nota que estos dos proverbios articulan un elemento de riqueza y de valor en los tiempos del proverbista, pero que para nosotros hoy en día es el fluir, es la riqueza de poder hablar con Dios y poder hablar de ese Dios maravilloso con un lenguaje coherente a lo que la palabra enseña y a la grandeza del Dios de esta bendita palabra. Hay entonces una pregunta: ¿por qué Dios interviene en nuestro lenguaje, en nuestra boca, en la manera de expresarnos? Proverbios 18, verso 21 dice de esta manera: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida está en poder de la lengua. Por eso Dios interviene. ¿Cuántas personas han agravado un problema por la manera de expresarse? Por eso la Biblia también dice en Proverbios que las palabras pueden llegar a elevar el furor. Así dice la Escritura. Pero que la respuesta, como debe ser, con la ética, con el respeto, dice que aplaca la contienda. Entonces es importante saber por qué Dios, de una manera tan clara, nos enseña que a Él le interesa el lenguaje de cada uno de nosotros. En estos días de convivencia, en estos días de confinamiento preventivo, necesitamos que nuestro lenguaje cristiano alcance un mayor grado y que pueda la gente oírnos de una manera agradable. Si algo evidencia lo interno del hombre, que no es cristiano, y también que es cristiano, es el lenguaje que cada uno tiene. La Biblia dice que con la lengua se confiesa, hablando del cristiano, de aquello que se cree en el corazón. Pero también habla de que los impíos usan su lenguaje para perdición y para pervertir las cosas. Entonces, cuando hemos tomado esta lectura, estaba pensando de que la convivencia con Cristo Jesús de Pedro, la relación que él tuvo con el Señor como su discípulo, hizo que también afectara su manera de hablar porque le reconocían. Alabado sea Dios. Y también dice la Biblia, ya para terminar, dice que cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio en Hechos 4, dice que viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Si el lenguaje de Jesús estaba manifiesto a través de ellos también. Así que te invito, mi amado hermano, a que nuestros vecinos, que con quienes vivimos en el hogar, puedan seguir escuchando cómo fluye ese manantial de vida a través de un lenguaje acorde a lo que somos. Que Dios nos ayude y que Dios les bendiga.